Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a exponer la palabra en el libro del Salmos, capítulo 117. Estamos ya en el capítulo 117 del libro de los Salmos. Aunque ciertamente me ha tocado en esta oportunidad poder analizar y sacar un mensaje del capítulo 117 que solamente consta de 2 versículos. Pero no crean, siempre hay cosas que podamos profundizar en la palabra, siempre hay cosas que podamos escudriñarla y podamos encontrar mensajes diversificados de parte de Dios para nuestras vidas. Siempre hemos dicho de que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es una palabra viva y eficaz, que es una palabra que no solamente es parametrado a un libro histórico de un momento de la historia del cristianismo, no. Hemos dicho siempre, y eso usted tiene que estar siempre a la expectativa cuando usted lee las Sagradas Escrituras, que es una palabra que habla al tiempo en el cual fue escrito, que es una palabra que nos va a hablar al presente y nos va a hablar también al futuro. Y una vez más vamos a exponer la palabra y vamos a procurar enseñar de que es una palabra viva que habla a nuestros tiempos. Solo es un tema de discernimiento, es un tema de escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para ello es cuán importante que usted estudie la Biblia, que usted entre en los cursos de discipulados, por ejemplo, nos ayuda mucho a poder entender las Sagradas Escrituras. Bien, en esta oportunidad, bueno, una vez más, hemos dicho siempre que el libro de los Salmos habla de oraciones cantadas, versificadas, de una forma como nosotros podemos expresar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, nuestra honra, nuestra gloria a nuestro Señor Jesucristo. Si usted no sabe orar, hemos dicho también, lea los salmos. El Salmos le va a enseñar cómo usted debe orar a su Señor. Es una forma de poder aprender, no es que nosotros tengamos que memorizar el Salmo y orar el Salmo, no, sino es una forma que nos permite visualizar la grandeza de la gloria, de la magnitud, de la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo y poder expresarle nuestra gratitud, nuestro amor. Habla mucho los salmos del corazón de Dios, de la forma de pensar de Dios, de cómo Dios nos mira, y en esta ocasión vamos a ver el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios que no tiene límites. El amor, la fidelidad de Dios para con su pueblo, que a pesar de que nosotros le fallamos, eso habíamos dicho en algún devocional anterior, Dios nunca falla. Él siempre va a cumplir su palabra. Somos nosotros que a veces retrasamos que esa palabra se cumpla en nuestras vidas, a lo cual Dios nos llamó, a lo cual Dios nos trajo a existencia para cumplir un propósito específico, general, universal con la iglesia de parte de Dios. Y a veces nosotros somos los que damos la espalda, como lo hemos visto en el pueblo de Israel, desde que salió de la esclavitud de Egipto. Pero también a la infidelidad del hombre hemos visto la fidelidad de Dios. Ante la ingratitud y el olvido del hombre, hemos visto el poder, la gloria sobrenatural de Dios para con su pueblo en ese momento, que era el pueblo escogido, Israel. Habíamos dicho también en los estudios anteriores de los primeros libros del Antiguo Testamento que el propósito de Dios era fortalecer el pueblo de Israel para que a través del pueblo de Israel salgan profetas, hombres, mujeres de Dios para proclamar el evangelio de Jesucristo. Pero ciertamente Dios llamó a Israel, Israel falló al Señor, pero Dios cumplió su palabra.
tuvo que después traer a Jesucristo, a su propio Hijo, para salvación de nuestras vidas. Y todo esto, aunque usted no lo crea, está aquí en estos dos versículos aparentemente sencillos, pero está aquí lo que yo les estoy expresando. Entonces, en otras palabras, estamos hablando de que el pacto de Dios para con su pueblo, que Dios nunca va a fallar, siempre va a ser fiel y firme con su palabra para con su pueblo, para con su creación, que Dios va a establecer el plan de salvación a las naciones, que todo el mundo tenga que conocer de Dios, y entonces estará cerca, dice las Escrituras, ya el fin del mundo, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podríamos decir también que este Salmos, me estoy adelantando, ya dando un poco la conclusión, es un libro profético que habla de los tiempos antiguos, desde que Dios establece a Israel como su pueblo y todo lo que hizo por él. Habla también de las señales y prodigios que Dios hizo, y habla también del cumplimiento de su pacto para con su pueblo, y que el plan de salvación tiene que ser a todas las naciones, ya no solamente con su pueblo Israel. Bien, dice las Escrituras, iglesia, alabanza por la misericordia de Jehová. Podríamos decir, sin caer en cambiar el sentido de las Escrituras, alabanza por causa de la misericordia de Jehová. En algunas traducciones se ve de esa forma. Alabanza por causa de la misericordia de Jehová. Ese es el mensaje. Alabarlo a Él por causa de las grandes misericordias, las tantísimas veces que a usted y a mí nos perdonó a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de haber descuidado nuestra comunión con Él, a pesar de que hayamos olvidado leer sus Escrituras, de nuestro tiempo de oración, de adoración a Él. A pesar de Él, Dios siempre mantuvo su misericordia, y es por eso que este capítulo, este salmo habla alabanzas por causa de la misericordia de Jehová. Usted y yo tenemos que acordarnos, a pesar de, yo creo que esto tal vez no es en nuestra iglesia, que los pastores siempre están en constante oración, ayuno, invocando a la iglesia, discipulados, células, buscando siempre lo que es más importante, la relación del creyente, de la iglesia, para con su creador. Esa unión, esos lazos fuertes de oración y comunión con el Padre no se deben desprender, mucho menos quebrarse o desaparecer. Siempre tiene que ser firme en nuestras vidas, sea cual sea nuestra situación. Iglesia, siempre nosotros, en tiempo y fuera de tiempo, tenemos que buscar la presencia de Dios y recordar que por su gracia, por su misericordia, Dios siempre está ahí, a pesar de nuestra ingratitud voluntaria o involuntaria, que a veces nuestro corazón falla al Señor. Por eso dice, alabanza por causa de la misericordia de Dios. Entonces nosotros tenemos que alabarlo por causa de la misericordia que Dios ha tenido para con usted y para con mi vida. Yo en lo personal, yo lo he compartido en algunos momentos. Dios ha sido muy insistente. Yo, ¿qué podría decirle al Señor? Yo he fallado tantas veces, pero la gracia y la misericordia de Dios siempre estuvo sobre mi vida. ¿Cómo cuestionar a eso a Dios? ¿Cómo preguntarle a eso a Dios? Que por qué insiste tanto en alguna persona. Algún día, algún momento, lo sabremos. Pero sí sabemos que Dios es bueno, que Dios es un Dios de amor, de misericordia y fiel a su palabra. Dice también ahora aquí, empezando ya el primer versículo, que solamente son 2. Así que tengo el tiempo más que suficiente para poder exponer un poquito a detalle cada palabra que nos dice este versículo. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle.
Bien, ¿qué nos está queriendo decir? Perdón. Que hay una indicación imperativa, hay una ordenanza o un mandamiento o un mandato en esta expresión, porque no dice es una invitación, como algunos lo han expresado en sus prédicas. No, hay que entender las escrituras. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, puntual, preciso y objetivo. Naciones todas, pueblos todos, alabad. Todos. Ya no es solamente el pueblo de Israel, sino todas las naciones. Por eso digo que es un libro profético que habla no solamente al tiempo que fue escrito, porque en el tiempo que fue escrito se hablaba solamente de Israel. Está hablando que todas las naciones tienen que alabarle al Señor en todo tiempo. Entonces, por ahí podemos entender también que se está hablando del plan de salvación al mundo, a la creación de Dios, ya no solamente al pueblo de Israel. Entonces está hablando no solamente a nuestros días, sino también al futuro. Es un libro y una expresión profética, por eso hago mención, porque esto no se está cumpliendo aún todavía, aún en el 2025, hoy mes de julio, no se está cumpliendo, está extendiéndose la palabra, pero acá dice: alabad a Jehová, naciones todas, sin excepción, pueblos todos, sin excepción, alabad. Es un libro profético que se va a cumplir, que finalmente alabarán al Señor todos aquellos que hemos recibido. Todo pueblo, toda nación recibirá la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de esos pueblos que aún no son alcanzados recibirán a Jesucristo en su corazón y serán salvos. De eso habla. Luego, entonces no está hablando solamente acerca de Israel como pueblo. El segundo versículo habla, dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Una expresión, aleluya, de alabanza, de adoración, de gratitud, de honra al Señor. Dice: porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Así como sacó con prodigios, señales y milagros al pueblo de Egipto, hemos visto también milagros y señales a través de las Escrituras hasta el día de hoy. Salmo 117, seguiremos leyendo y seguiremos viendo expresiones de grandeza de parte del Señor en favor de su pueblo. Y nosotros seguiremos experimentando grandezas, prodigios, señales, muestras de amor, muestras de misericordia de parte de Dios sobre nosotros. Eso quiere decir que se ha engrandecido en gran manera el amor de Dios, su palabra de Dios, de fidelidad, de pacto para con su pueblo, y Él no ha fallado. Sigue en aumento sus prodigios, sus señales, su gracia, su misericordia para con la humanidad, porque el proyecto de salvación de Dios es que toda la humanidad sea salva. Y dice finalmente: y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Entonces, bueno, dos versículos que están muy entrelazados y brotan el mismo mensaje. El mensaje de salvación a las naciones. Entonces es una demanda a usted y a mí, que tenemos que predicar, que tenemos que consolidar, que tenemos que evangelizar al mundo. O sea, yo siempre he dicho, tal vez no viajemos al exterior como misioneros, no ahora, probablemente, porque siempre la iglesia tiene que ser llamada a las misiones, porque estamos en un proceso todavía de consolidar, de formación, de discipular, y en algún momento tal vez se haga aquello. Pero sí tenemos la posibilidad de evangelizar a toda criatura, porque eso es la demanda. Pueblos todos, no dice excepción, los que tengan profesión, los que sean buenos, los que sean de hogar, no dice las Escrituras, dice a todo el pueblo. Y la palabra de Dios tiene que ser extendida al pobre de la calle, al alcohólico de la calle, al drogadicto, a la prostituta,
al asesino, qué sé yo, a todos aquellos donde de repente le hemos puesto un límite por principios de temor, de moral equivocada. No extendemos nuestra palabra a esas personas, pero la palabra dice que a todos debe ser extendida la palabra y que su grandeza sea extendida, el nombre de Jehová, a toda la tierra, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Entonces habla de que nuestra obligación, nuestra demanda de parte de Dios, nuestra ordenanza es predicar, es hablar de Jehová a toda criatura sin excepción alguna, porque dice todos los pueblos, todas las naciones, no dice las naciones paganas, no, dice todas las naciones, y engrandecer su nombre por causa nuestra también, de lo que podamos hacer por el Señor, dándole siempre la gloria. O sea, nosotros no nos engrandecemos a nosotros mismos. La actividad que nosotros podemos tener como evangelistas, como predicadores, como maestros, tiene que engrandecer el nombre de Jehová para que su grandeza de su gloria sea conocida a través de aquellos que nos creen en Jesucristo, y que ellos tengan experiencia como las hemos tenido usted y yo en el Señor, de ser sorprendidos, ser entendidos y dar credibilidad de que Dios es real, porque se ha manifestado en nuestras vidas, así también en las otras personas, y que la fidelidad de Jehová es para siempre y por siempre. No habla proféticamente de un tiempo pasado, de un tiempo presente y hacia la eternidad. Para siempre es su fidelidad. Dios no cambia, sus palabras no cambian, su pacto para con nosotros no cambia. Es nosotros que a veces cambiamos, iglesia. Pero esforcémonos, que esto sea una demanda de que nosotros podamos esforzarnos en predicar la palabra a todo tiempo y a cualquier persona hablarle del Señor. No ser selectivo. A veces nuestros perjuicios nos hacen ser selectivos, pero Dios nos dice a todas las naciones, que todas las naciones tienen que alabar el nombre de Jehová. Bien, iglesia, este es el mensaje para esta mañana. Que el Señor les bendiga y que tengamos ese corazón primeramente, de alabarle al Señor nosotros, de reconocer su gracia, su misericordia para con nuestras vidas y todo lo que le ha hecho por misericordia. No tal vez porque lo merezcamos. Nadie merece nada. Dios, por su gracia y su misericordia, nos ha dado lo que hoy somos y debemos ser agradecidos por ello. 2, poder proclamar el amor, la misericordia de Dios, que ama al mundo, que su plan de salvación es para el mundo. Entonces eso hay que dar de conocer a aquellos que no conocen a Jesucristo, y dar a conocer también su fidelidad, su gracia y su amor también para con ellos. Que Dios nos ama a nosotros tanto como ama al perdido, porque sufre Dios, porque es su creación, es el corazón de Dios, es el corazón evangelista de parte de Dios, de que su palabra sea extendida a todas las naciones. Bien, que tengan buen día, iglesia.